Antonio Aracre, Diego. ¿cómo estás? Muy bien. Gradualismo shock. Te recibo con frases de Cuervo Larroque. ¿Las podemos ver, por favor? Vamos a ver qué dice Cuervo Larroque sobre este gobierno. El pueblo necesita un gobierno peronista y kirchnerista. Y la persona es Cristina Kirchner. Ya venía diciendo Larroque que este no es un gobierno kirchnerista. Y ahora intuimos que dice que no es peronista. Bueno, Jefe de asesores, ¿qué tiene para decir de que el socio mayoritario de la coalición dice ustedes no son, nosotros, diferente, nosotros no somos ustedes, esto no es un gobierno peronista? Bueno, yo creo que el presidente lo expresó en algunas oportunidades de que es consciente de la existencia de miradas diferentes sobre diversas situaciones de la economía y de la política dentro del Frente de Todos. Y aclaro, pasa en el Frente de Todos como pasa en la oposición, lo has visto la semana pasada también, cómo los lanzamientos de campaña generaban fuegos cruzados entre distintas personas. Sí, pero no dijeron, este no es mi gobierno, este señor o señora no es de Juntos por el Cambio. Todavía no. Vamos a esperar porque todavía hasta las PASO quedan un tramo. Pero yo te diría que justamente la estrategia que propone el presidente Alberto Fernández es justamente ampliar el debate y utilizar las PASO como una estrategia para que se esclarezca lo que piensa cada uno y el votante del Frente de Todos termine decidiendo qué opción le parece más atractiva para que predomine dentro del peronismo. Y yo creo, conociéndolo al presidente, estoy seguro que él va a anteponer el bien del Frente de Todos incluso por encima de su propia candidatura. ¿A qué te referís? ¿Que si el bien es que bajarse, se bajaría? Eso es lo que acabo de decir. O sea, para él lo más importante es que gane el Frente de Todos. ¿Y qué sería eso que en un momento se traduce como hacer el bien y entonces, qué debería pasar para que se baje? Asegurar que el candidato que finalmente sea el que represente el Frente de Todos tenga la mayor cantidad de votos posibles para que pueda asegurar la continuidad. Tráigame uno que mida mejor que yo y yo me bajo, muchachos. ¿Es eso? Sí, pero creo que es más amplio. Es asegurar un debate donde se explicite cuáles son las ideas, cuáles son las diferencias y que los votantes decidan cuál es el proyecto que quieren apoyar. Hablábamos con la ministra de la Ciudad, Soledad Acuña, sobre lo que nosotros, no sé, para mí es adoctrinamiento en la provincia de Buenos Aires. Son contenidos que le van a bajar a los chicos, muy sesgados sobre reivindicación de los gobiernos kirchneristas. Por supuesto, Menem es un plato volador que vinieron los marcianos y pusieron, lo disfrazaron de peronista. ¿Qué pensás vos de ese tipo de contenidos? No lo sé, quizás haya que preguntarle al ministro de Educación, que puede estar mucho más informado que yo sobre ese tema, Diego. Pero vos sos jefe de asesor. Sí, pero digamos, eso no implica que sepa de todo ni que pueda opinar de todo, porque me transformaría en un charlatán que no soy. O sea, esto que decís es particularmente en la provincia de Buenos Aires. Creo que hay que preguntarle a la gente de la provincia de Buenos Aires qué es lo que tiene en mente, ¿no? Opinar por ellos me parece que invalidaría bastante mi capacidad de poder representar a todo el mundo. Pero ¿te gustaría que a un hijo tuyo vaya al colegio y le diga, por ejemplo, Juntos por el Cambio, Macri es el único que reivindica bla, bla, bla? ¿Te gustaría que fuera como el -1 de esto en un colegio? No me gustaría eso, como tampoco me gustaría que se invisibilice la cuestión política dentro de los colegios o dentro de las universidades, como vos sabés que pasó durante muchos años oscuros de la República Argentina. Es decir, parecería como que discutir. Pero esto no es discutir, esto es bajar. Bueno, a paquete cerrado. No lo conozco, te vuelvo a decir. Habría que ver qué cosas. Dueldismo, masacre de Avellaneda, asesinato de Maxi Costecchi y Darío Santillán, movimientos piqueteros, adelanto de las elecciones, presidencia de Néstor Kirchner, la deuda con el Fondo Monetario Internacional, reducción de los niveles de pobreza, indigencia y desempleo, renovación de la Corte Suprema. Bueno, es un recorte, ¿no? No hay mucho debate ahí. Bueno. No hay una pregunta. ¿Qué rol tuvieron? ¿Se distribuyó? No veo preguntas, veo
O sea, ahí dice la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Me parece que es un debate interesante en las Pero no hay escuelas. deuda interna, ¿entendés? Bueno, quizás el nivel de complejidad, no sé para qué grado o año está pensado esto, pero los contenidos tienen que pensarse en función de la madurez de los chicos y de la capacidad Bueno, seguramente de razonarlo. para chicos del secundario, y si votan, mejor. A mí me parece que hay contenidos ahí, lo estoy viendo por primera vez ahora, pero la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, nuevo Código Civil, régimen de empleadas domésticas, la actualización de la UH, me parece que son cosas interesantes que los chicos conozcan. Nisman, por ejemplo, no está. Fiscal de la Nación. ¿Y qué pondríamos de Nisman? ¿Hay una sentencia ya que dice qué pasó? Pregunto. ¿Cómo te sentís atajando penales en tu nuevo No, yo rol sabía de goalkeeper? que no ibas a ser fácil. Está bien. Sabía que no ibas a ser fácil. Bien, vos, digamos, como dice el Papa, hagan lío. Vos entraste, hiciste lío de entrada, porque insinuaste que había que hacer una reforma laboral y conociste el rigor. ¿Hay que hacer una reforma laboral o no? No, yo creo que lo que hay que hacer es buscar una solución para los muchos millones de argentinos que tienen un trabajo informal y que como consecuencia no tienen una obra social 37%. o no tienen una jubilación. ¿Y cómo hacer eso para que no afecte los derechos adquiridos de muchos millones de trabajadores y al mismo tiempo incentive la incorporación de todos esos millones de trabajadores informales? Es algo complejo que creativamente tenemos que encontrarle la vuelta. Quizá cada uno de los gremios deba, en sus respectivos convenios laborales, discutir con las patronales cuál es la mejor manera, como se hizo en su momento con los petroleros, por ejemplo, pero que indudablemente la Argentina se debe una solución para estos temas, así como, por ejemplo, el reconocimiento de una formalidad para las economías populares, que representan una porción importantísima de la economía argentina y que están afuera del sistema. La gente no puede tener una tarjeta de crédito, no puede acceder a un crédito bancario, y me parece que va siendo hora de que pensemos cómo volver formales a todos esos millones de argentinos. Bien, cuando vos vas con este noble propósito y vas con tu pequeña Biblia a tocar timbres, ¿quién te recibe con esta idea? Bueno, el presidente me ha pedido que discuta con algunos de sus colaboradores que están insertos dentro de los movimientos sociales, como por ejemplo el Chino Navarro, algunas opciones para ver cómo se podría implementar un monotributo productivo para las economías populares que actúe como puente formalizador con algunos incentivos que, si bien hipotéticamente podrían tener algún costo durante 2 años, la formalización económica que generarían sería mucho más que proporcional en lo positivo. Entonces el costo fiscal podría llegar a ser neutro. Hay que darle una vuelta de rosca, una vuelta más al asunto, pero creo que en principio estaría bastante optimista de que hay posibilidades de avanzar con eso. De hecho, hay algún proyecto de ley en el Congreso que está esperando algún tipo de tratamiento legislativo. Hablando de formalización, ¿los contratos laborales están adecuados a la época? Sobre todo, digo, puerta de entrada, puerta de salida, alto costo de formalización para tener a alguien todo en blanco, y la posibilidad de un juicio laboral. Sabes que son miles de pymes que te hace con 2 juicios, seamos Fori de la Copa. ¿Hay que modificar algo de eso? Yo creo que no. Yo creo que los trabajadores que están hoy dentro del sistema tienen esos derechos adquiridos y no se pueden tocar. Esta es una discusión, bastante similar a la de los jueces si pagan impuesto a las ganancias o no. Los jueces dicen, bueno, yo hace 20 años que estoy acá, hasta que me jubile no voy a pagar impuesto a las ganancias, pero los nuevos jueces pagan impuesto a las ganancias. Bueno, algo similar se puede pensar. Pero para el personal que ya está dentro del sistema, no tocas nada. No, pero para los nuevos, el que dice, yo estoy afuera, los que están adentro están bien, pero acá hay como un cepo. Nadie que está adentro puede salir porque es muy alto el costo, pero los que están afuera y quieren ingresar, por miedo, porque no da la ecuación. Bueno, ahí hay que buscar una solución, y pienso que cada uno de los gremios tiene que pensar la mejor alternativa posible
con sus convenios colectivos de manera tal de que entre las empresas y los sindicatos le puedan encontrar una vuelta sector por sector. Pero lo tiene que empujar un poco el gobierno, Antonio, y el gobierno y sobre todo el socio mayoritario, ahí es neoliberalismo, ya sabés, todo lo que remita a reforma laboral por haberse quemado en los 90 con el menemismo, etcétera. Pero hay experiencias positivas en el ramo petrolero, en el ramo automotriz, donde se han puesto de acuerdo con formas de contratos laborales bastante modernas para priorizar la generación de empleo, para generar un mayor poder adquisitivo de los salarios. ¿Por qué no se hace, te parece? Porque No, bueno, hay que, pero van 3 años ya, estamos... ¿No se hace qué? Perdón, porque hay sectores que lo han hecho, por ahí hay otros que no. Bueno, y que tienen mucha resistencia de eso. Bueno, pero esto tiene que ver un poco cuando hablamos del tema del poder adquisitivo del salario. Que te escuchaba en el bloque anterior hablar de esto. Durante el periodo anterior, el salario cayó 20 puntos de poder adquisitivo. En este periodo recuperó esos 20 puntos. No pudo crecer más. Es, si querés, un pendiente. No, ahora, Antonio, no. Esto es dato, no es... el salario registrado... El kirchnerismo está enojadísimo con este gobierno. Estoy hablando del 2016 al 2019, cayó 20 puntos y desde el 2019 al 2022 recuperó esos 20 puntos. Esto es dato, no es opinión, salario privado registrado. Ahora, esto no quiere decir que no debamos ir por más, y eso sí, claramente es un pendiente. Jubilados, que seguir asalariados, no, informales, privados, sí, perdieron todos contra la inflación. Digamos, la batalla de la inflación contra los ingresos, salarios, la ganó la inflación. Y ahí, mi punto es, vos promovés desde el Estado paritarias libres y abiertas, ¿no? Y cada uno de los sectores trata de negociar lo mejor posible la recuperación del poder adquisitivo. ¿Qué más puede hacer el Estado, además de trabajar sobre la inflación, que por supuesto es la otra parte de la ecuación para la recuperación del salario? Las dos partes interesadas, trabajadores y empresas, están libremente negociando eso. ¿Vos tendrías una influencia mayor por parte del Estado para afectar esa negociación? Me parece que no, pero no hay incentivos a la inversión. Uno no ve, digamos, shock de medidas para que haya inversiones. No, pero ¿qué tiene que ver la inversión con el salario, con el poder adquisitivo del salario? ¿Te me fuiste del tema? No, no me fui del tema. Porque hablamos de que el poder adquisitivo se cae del salario o no se recupera todo lo que querramos. ¿Hay riesgo inflacionario en eso? Pues entonces hagamos paritarias de, qué sé yo. No, yo creo que no hay riesgo inflacionario. Cuando vos ves cómo se reparten los ingresos en la Argentina entre el beneficio del capital y el beneficio del trabajador, de hecho se deterioró en los últimos 10 años en beneficio de las ganancias de las empresas. Ahí hay que forzar de alguna manera alguna recuperación, pero la verdad es que es muy difícil desde el Estado intervenir más allá de la apertura de paritarias entre empresas y... Pero el gobierno puede decir: queremos que el sector privado pague bonos compensatorios de tanto y tanto. ¿Vos apoyarías, desde acá, desde este canal y desde este programa, apoyarías esa medida? ¿Estás seguro? Yo diría que qué demagógico es decir, claro, hay que pagar, pongan bonos de 50, de 100. Ahora, en la otra silla va a estar el empresario o la empresaria que diga, che, pero ¿de dónde la saco? Es muy fácil desde el Estado decir, ahora que paguen. Por eso me llama la atención que me propusieras eso. No, yo no te propuse bonos. Ah, perdón, ¿dijiste algo eso? No, no dije eso. ¿Puede haber soja 3? No, no creo. Igualmente es una decisión que tiene en análisis, como todas las decisiones de política económica, el ministro... ¿Por qué no crees que haya un soja 3? No digo ni que sí ni que no. No tengo información para anticiparte en la materia. Me parece que estamos como todavía muy lejos de la cosecha como para que hoy haga sentido lanzar un plan soja 3. No, todavía no hay cantidad de grano suficiente como para incentivar una venta anticipada. Si estuviéramos en abril, habría que pensar. Vos no digamos, yo sé que vos recomendaste o algo tenés que ver con me lo consultaron como sí. le consultaron a tantos Ahora otros. no en este momento
no tendría sentido porque no hay demasiado para traquear, digamos. Cuando es fuerte esa definición, es interesante. No, es que la cosecha no se dio. Bueno, si el kirchnerismo dice, es un año electoral, hay que poner plata en la calle, tiene que subir, los ingresos de la población tienen que subir. Así perdemos por paliza. Por lo menos achiquemos, si vamos a ir a una derrota, achiquemos y soñemos con el triunfo. ¿Se puede poner plata en la calle? A mí me parece que lo más importante, Diego, es comunicar lo que se ha hecho y no hablar sobre lo que se podría hacer. Pero lo está pidiendo el socio mayoritario. Claro, pero también hay que explicarle a la gente, en la última década, no en los últimos 3 años, en la última década, ¿hay algún registro de crecimiento de 10 puntos del PBI o de 5,2 del PBI? No hay ningún registro en la última década que no haya sido durante la presidencia de Alberto Fernández. Los puestos privados rebotó de la registrados. pandemia, pero si vos lo 10. comparas con la serie en 7 años, Argentina no crece, Antonio. No, yo lo que te digo es, vos mirás los últimos 10 años, el crecimiento o el decrecimiento que hubo del PBI en todos esos 10 años, y vos no vas a encontrar en ninguno de esos años ni un 10% ni un 5,2% en ninguna parte de esa década. Pero ese fue el rebote de la pandemia. Bueno, en otros países se cayó y no se rebotó en la misma proporción que se logró en Argentina. Al crecimiento actual, ¿se sale del 42 de pobreza, 40, 40 y cortos de pobreza? Con este repertorio de medidas que viene aplicando kirchnerismo / peronismo, después vemos qué hizo otro gobierno, pero con este repertorio, ¿se sale rápido de la pobreza o habría que hacer para vos más cosas, más shock? Siempre se puede hacer más cosas, pero recordemos que venimos de una situación de deterioro muy profundo y en estos 3 años, con pandemia, con guerra, con sequía, se crearon entre privados registrados, públicos y monotributos, 1 millón de puestos de trabajo. Mayoría Eso es monotributos. mucho. No, casi 300.000 puestos privados registrados, 100 y pico mil públicos y cerca de 500.000 monotributistas y autónomos. Ahora, cuando hablamos de los monotributistas y autónomos, yo no los miraría con tanto desdén. Yo no los miro, pero veo a alguien que no tiene una es una formalización, pero somos novios, no estamos casados. Mirá, el futuro del trabajo viene por otro lado. ¿Por qué tienen tanto miedo de casar? ¿Es casarse, es adoptar, es tener a alguien formalizado con todos los costos? ¿Qué pasa con por qué no se puede hacer? Pero es que es una tendencia mundial, no es solamente de Argentina. Cuando vos ves el empleo registrado en el mundo, vos no ves un crecimiento, porque la tendencia no es que los puestos que nosotros conocimos son los que siguen existiendo y se van aumentando, sino que el tipo de trabajo cambia y la gente va teniendo más emprendimientos en un mundo de servicios que no contrata tanta gente en firme, sino que trabaja más con emprendimientos y con monotributos. ¿Hay que bajar el gasto público? Y seguramente, como lo está haciendo el ministro de Economía, en los últimos meses vos ves una tendencia bastante importante. De hecho, perdóname. Mirá este tuit, te comparto así trabajamos. Un segundo con que termine esto. Sí. Año 2020, casi 7 puntos de déficit fiscal. Año 2021, 3,5 puntos de déficit fiscal, se redujo a la mitad. Este año estamos hablando de 1,9 de déficit fiscal, es decir, que hay una reducción significativa. Mirá, ahí tenés, gasto público, primario consolidado, desde el 93 y para arriba, fíjate. Mirá cómo va creciendo. ¿Qué pensás? ¿Hay que bajarlo drásticamente esto? No, drásticamente. Si lo bajás drásticamente, ¿a quién vamos a castigar? Ahora estás castigando vía inflación a todos, transversalmente. Perfecto. Y si lo bajamos drásticamente, yo le pregunto, por ejemplo, lo he hecho muchas veces cuando me expreso en las redes sociales, el que te dice voy a eliminar el déficit fiscal y voy a bajar el gasto público y voy a invertir en educación, en salud y en seguridad. Que explique con qué mago se va a juntar, porque eso es literalmente imposible. Suponete que drásticamente queda demasiado grande. Uno no ve, por ejemplo, en las empresas del Estado, no es nada en contra de ninguna en particular. No hay ni siquiera un plan de racionalización. No hay un plan de racionalización del gasto de la política, aunque sea marginal con respecto a todo el gasto.
¿Por qué vos propusiste un impuesto nuevo o crear nuevos impuestos o hacer más progresivo y no focalizaste en el gasto? No, primero porque sobre el gasto hay un trabajo que está haciendo el ministro de Economía y sobre, por ejemplo, YPF, que lo tengo un poco más claro, hay una reducción del déficit de YPF notable cuando analizás estos últimos años de gestión. Ahora, sobre el tema de la progresividad del sistema tributario argentino, podemos discutir mucho tiempo, pero Bien. que el IVA sea el impuesto que más se recauda en la Argentina, donde lo pagamos por igual alguien que vive en la Villa 31 o vos y yo, habla de que hay un sistema tributario bastante Bien. injusto. A la Argentina. vuelta, te quedas un ratito, está Pablo de León, están los chicos que quieren charlar con vos, vamos a hablar, si querés poner más, si vos querés más impuestos o No, qué es no, lo- yo quiero más progresividad en el sistema tributario. Bien. Y Pere- estoy dispuesto a seguir dando examen, ¿eh? Me pueden seguir tomando.